Está con nosotros Fernando Iglesias. Fernando, buenas noches, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo están todos? ¿Qué opinas de lo que vivimos? Es demencial, ¿no? También en el ritmo para una semana. Mirá, se votaron entre el miércoles pasado y el miércoles que viene, en una semana, hubo 4 leyes a consideración propuestas por el Poder Ejecutivo. 3 se refieren a un solo problema, que es la impunidad. Reiterancia se refiere a terminar con la puerta giratoria y con la impunidad de los delincuentes comunes. Primera cosa. Después se votó juicio en ausencia. Exacto. Que es contra la impunidad de los terroristas, como los que pusieron la bomba en la AMIA. Y el miércoles se va a votar y se va a tratar ficha limpia, que es contra la impunidad de los políticos corruptos. Hay un partido que votó en contra de los 3, votó de los 2, no va a dar quórum el miércoles y va a votar en contra, que es el Partido Justicialista. El otro día, el partido de todas maneras, del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se lo vio quebrado, ¿eh? Se vio por lo menos eso dejó la votación de la suspensión de las PASO. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hasta ahora han votado en contra, claramente. O sea, en la de las PASO, que son intereses políticos, a uno les conviene, al otro no, votan divididos. Cuando se trata de sancionar la impunidad, votan todos juntos. Y eso es lo que son. Han sido una mafia en el poder y cuando no están en el poder son el Club del Helicóptero y el Partido de la Impunidad. Fernando. No, yo creo que el desastre de Massa no es el parámetro para medir, pero sí es el punto de partida, de ahí arrancamos. Y creo que una medida del extraordinario éxito de este gobierno, que como todos los éxitos en la economía argentina y en la economía mundial son provisorios y hay que confirmarlos, es que estamos discutiendo cosas razonables. Es decir, vos ves el debate político, económico en todo el mundo y la gente habla de estas cosas. Si el tipo de cambio, si hay que subir las tarifas, si hay que bajar las tarifas, si la emisión... yo 2 años atrás estábamos discutiendo si la emisión generaba inflación, estábamos discutiendo si la gente tenía que vivir de subsidios y planes o de trabajo, si había que cerrar o abrir la economía. Toda esa locura se acabó. Estoy de acuerdo. Y una medida del éxito del gobierno es que empezamos a discutir cosas razonables. ¿Qué es lo razonable? La Argentina llegó con lo de Massa en una situación de terapia intensiva. Clara terapia intensiva, ¿no? Estaba todo descompensado, no andaban los riñones, no andaba el hígado, el corazón parado, un desastre. Digo, ahora estamos en terapia intermedia, no estamos en una situación de normalidad. Y por lo tanto, la discusión sobre si sacar el cepo, que es un torniquete, es una discusión relevante, pero me parece también que el gobierno se ha ganado una credibilidad para decir, bueno, ¿qué es el cepo? El cepo es un torniquete que te impide que vos te des sangre. Cuando que se te vayan los dólares, empiece la corrida cambiaria y la Argentina tiene muchísimas experiencias de corrida cambiaria. Nosotros como Cambiemos sufrimos una corrida cambiaria en 2018 que acabó con las posibilidades de reelección de Mauricio. Bueno, tenemos una experiencia de eso. Entonces, a mí me parece que es razonable actuar con prudencia. Es decir, vos tenés que sacar el torniquete. Está claro que no podés vivir con torniquete todo el tiempo, pero también que si lo sacás y te desangrás es un problema. Y creo que hay un diagnóstico que está errado, porque hay una... Es cierto que el cepo es un límite al crecimiento. No cabe ninguna duda que los países razonables que crecen no tienen cepo. Ahora, sobre la base de esta afirmación general, se lo aplicó a una Argentina que tiene condiciones muy especiales. Porque la Argentina tiene cepo y está creciendo. Y está creciendo a un ritmo, si vos tomás el último mes, a un ritmo alto, 5, 7% en la perspectiva del interanual. Entonces, ¿cómo es que la Argentina crece con cepo? Bueno, porque ahí me parece que hubo un error de diagnóstico. Vos necesitas a largo plazo sacar el cepo para que vengan inversiones internacionales, para un montón de cosas, pero eso lo necesitas en mediano plazo. En el corto plazo la Argentina está creciendo porque tenía todo su aparato productivo paralizado y lo único que se necesitaba no eran grandes inversiones, sino capital de trabajo, y capital de trabajo está apareciendo. La prueba es el crecimiento en construcción, por ejemplo, que era un rubro que había sufrido mucho, y además tiene enormes oportunidades en sectores donde la inversión extranjera es importante, pero son tan buen negocio, que son buen negocio inclusive con el cepo, como el sector de vaca muerta, como el litio. Entonces, me parece que hubo un acierto en el gobierno en mantener el cepo, en apostar al crecimiento, y por supuesto, de acá para adelante hay un montón de problemas. Quien crea que la Argentina está ya para salir a correr la maratón, no, estamos todavía en terapia intermedia y por lo tanto la prudencia es una buena recomendación. La charla de el anti-woke, dejar la OMS, ¿es razonable? Sí, es razonable porque
el péndulo se está moviendo quizás exageradamente para el otro lado. Estuvimos 20 años en donde ha habido un descontrol absoluto con las políticas woke, y hay temas que el presidente y que el gobierno está encarando y que son temas de la agenda. Yo no siempre estoy de acuerdo, yo creo que es un error irse de la Organización Mundial de la Salud, y explico por qué. Yo comparto la crítica a lo que se hizo, pero este desastre de la Organización Mundial de la Salud empezó en el 2006. Hasta el año 2006, y desde 1947-48, año de su fundación, no me acuerdo cuál de los dos, la Organización Mundial de la Salud cumplió funciones extraordinarias. Se acabó con la viruela, se acabó con la tuberculosis, con la poliomielitis, la lucha contra el tabaquismo. Todo eso se hizo con directores que eran de países democráticos. Brasil, Canadá, Suecia, Dinamarca, países democráticos. En 2006 apareció un chino. Y en 2017 apareció un etíope. ¿Y cómo es que en 2017, siendo la sede de la ONU, está Nueva York? Está bien, la organización está en Ginebra, pero la ONU es una creación de los Estados Unidos. Se creó en 1945 en California. ¿Cómo es posible que llegue un etíope? ¿Cuáles eran las cartas credenciales de este etíope? ¿Tenía un gran prestigio individual, personal? No. ¿Etiopía es un modelo de sanidad? No. Llegó ahí por el apoyo chino. Entonces, en 2017, si vos decías, no, pero hay que pelearse para que no esté este señor, pongamos a alguien capacitado, que lo designen los países avanzados, los Estados Unidos, los europeos, pongámonos de acuerdo, demos esa batalla. No, porque no sirven las organizaciones. 3 años después vino la pandemia y se vio el rol que cumplió la Organización Mundial de la Salud, que fue lamentable, fue penoso. Por eso mismo no hay que dejarla abandonada para que los chinos hagan sus negocios. Hay que dar esa pelea. Yo estoy de acuerdo en el diagnóstico y en el desastre que hicieron la Organización Mundial de la Salud. Ahora, digamos también que la Organización Mundial de la Salud no establece las políticas internas, porque la Organización Mundial de la Salud abarca todo el planeta. Suecia no hizo lo mismo que Argentina. Suecia se desmarcó por otro lado, ¿no? Y hubo quienes respetaron más o menos lo que decía la OMS, y la Argentina no solo lo respetó, se fue más allá, por motivos políticos, lo dijo Guzmán. Entonces me parece que lo primero es la responsabilidad del gobierno argentino. En esto estamos completamente de acuerdo, y yo he hablado personalmente con el presidente. Yo desde años vengo proponiendo, desde el 2020, del año de la pandemia, vengo proponiendo una comisión para investigar los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. Las barbaridades que se hicieron, las violaciones de los derechos humanos, la negativa a usar la vacuna Pfizer, que era la más probada, los negocios que hicieron, las festicholas, todo eso todavía merece ser investigado y merece que haya una acción con respecto a eso. Después, una más te comento, que es el tema woke, que tiene que ver con la agenda de género. Yo creo que las declaraciones del presidente asimilando la homosexualidad, o dando a entender, tomando un caso aislado de homosexualidad y pedofilia como si fueran lo mismo, fueron desafortunadas, y creo que lo ha entendido el presidente y lo ha entendido el gobierno. Ahora, la propuesta que se hizo, que es terminar con los tratamientos hormonales irreversibles y quirúrgicos en menores, no solo la comparto, la firmo. Yo estoy preparando, el lunes voy a presentar un proyecto de ley que veníamos preparando desde hace tiempo. A alguno le parecerá oportunista, pero no tiene más que leer los fundamentos. El día que se estableció la Ley de Identidad de Género, año 2011, toda mi intervención fue dedicada a este tema. Es una locura permitir que los menores de edad hagan tratamientos irreversibles sobre su cuerpo, aunque haya un juez en el medio, con el consentimiento. No es posible. No es posible que a un chico que le decimos, vos no podés dar consentimiento para tener una relación sexual porque tu formación, tu madurez no es suficiente, al mismo chico de 8 o 10 años le permitimos que con consentimiento paterno y materno, que muchas veces el problema arranca de la propia familia, los problemas arrancan de la propia familia, le permitamos hacerse operaciones irreversibles. Yo esto lo dije en el año 2011. Ahora, esto sucede en la Argentina, lo quiero sumar aquí a Carlos. No ha habido casos directos, me parece, ¿no? Pero exactamente. Si puedo hacer una observación política, porque todo lo que decís es muy relevante. Pero hablamos antes de seguridad, hablamos de salud y hablamos de educación, que son sectores en los cuales debería haber políticas públicas
claras para... Nos pasamos 20 años, los 20 años en que la Argentina tuvo la mejor oportunidad internacional, haciendo discursos, hablando de la salud pública, de la educación pública, y cuando vos ves en dónde está la cabeza de los Kicillof y de los kirchneristas y de los que han conducido el país. En toda esta agenda woke, en temas de seguridad con la doctrina Zaffaroni. Bueno, este es el desastre que han armado y que hay que volver a recomponer. Así es, claro, y nuestro problema es que da hacia adelante. No, bueno, lo que está fallando es una herencia de otra vez, de tantos años. No es tirar las culpas para atrás, porque los problemas existen y me parece que... Pero a mí me parece que se están tomando las cuestiones de seguridad muy directamente, lo que no quiere decir que se solucionen las cosas de un día para otro. Yo veo a nivel nacional, el Ministerio de Seguridad, vos tenés 3 niveles para actuar, ¿no? El nivel local, el nivel nacional y el nivel internacional. Los 3 son importantísimos en el tema de seguridad. En el nivel local yo creo que ha habido un despliegue, sobre todo en lugares como Rosario, donde había una crisis enorme, con excelentes resultados, un despliegue local focalizado para resolver las cuestiones más urgentes. Muy bien. A más largo plazo yo veo toda una reforma de todo el sistema legal. Bueno, ahí tenemos justamente a los abogados. La ley de reiterancia, el fin de la puerta giratoria, la legislación antimafia que se está promoviendo a través del Ministerio de Seguridad, de la cual yo me siento partícipe, porque en 2019 organizamos el primer seminario antimafia ítalo-argentino y trajimos a la Dirección Nacional Antimafia acá a que nos cuenten a todos, a los diputados, a los senadores y al Ministerio, que en ese momento también estaba a cargo de Bullrich, qué es lo que se había hecho en Italia, y tomamos algunos modelos que se están aplicando en la legislación antimafia. Y a nivel internacional, que es más a largo plazo, también hay una iniciativa. El presidente Milei ha planteado entre los 3 objetivos de la presidencia argentina del Mercosur la lucha contra el crimen organizado. Porque nosotros tenemos en el borde, tenemos problemas internacionales muy serios, la triple frontera. No te hace falta decir el rol que cumplió la triple frontera en el ataque terrorista a Lamia, o que es un lugar que todos controlan y nadie controla y por donde pasa la droga, y no hace falta decir que las grandes multinacionales del crimen no son los monos son una pyme. Las grandes multinacionales del crimen, las grandes empresas del crimen en la región están en Brasil, el Comando Primero y el Comando Vermelho, San Pablo y Río de Janeiro. Si eso se nos meten, estamos liquidados. Entonces ahí hay una propuesta de luchar conjuntamente con los demás países contra el crimen organizado, compartir y crear una agencia muy pequeña en el ámbito del Mercosur, donde estén los fiscales, donde estén las fuerzas de seguridad y puedan coordinar, tener estrategias comunes, compartir informaciones. Todo eso, que es a más largo plazo, es decisivo, porque cuando vos vas al territorio, y hay que ir al territorio a pelear, está bien, pero ya estás perdido, porque sí, vos en el territorio metés preso al chico que reparte la droga, al otro día tenés otro chico que reparte la droga. Volvemos. Lo que tenés que hacer es destruir la organización. Ahí un segundito.